A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que vayamos a hacer de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que le demos gracias a nuestro Padre Celestial con estas palabras. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu nombre vamos a compartir esta enseñanza y va a ser de muchas bendiciones para todos tus hijos, para todos los que estamos formando la familia de la fe y para aquellos que se acercan a compartir en tu reino celestial. La consigna es: ¿a quién vino a pregonar libertad nuestro Señor? Y vemos el desarrollo de Lucas 4:18, que lo estamos haciendo, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es palabra del Señor, queridos hermanos. Amén, amén. Muy bien, ahí hemos puesto ya la base y preparamos el terreno para compartir a partir de este momento qué es lo que el Señor nos va a hablar en este día a través de las enseñanzas, ¿sí? Y vemos y hemos escuchado claramente que Él vino ¿a quién vino a pregonar libertad del Señor? Esa es la consigna. ¿A quién vino a pregonar? ¿Sí? Porque poner en libertad es otro tema y pregonar es otro tema. Exactamente, la consigna es: ¿a quién vino a pregonar? Cuando en Lucas 4:18 Él toma el pergamino de Isaías capítulo 61, que es en donde está escrita esta palabra en el Antiguo Testamento a través del profeta mayor, el Señor dice ahí a su pueblo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero estaba diciendo literalmente. Ya hemos hecho una enseñanza de este tema y lo pueden encontrar en YouTube, en Clase Bíblica Ferreira, titulada El Espíritu del Señor está sobre mí, y también puede estar sobre ti, así está titulada. Luego hemos compartido por cuánto me ha ungido, y también está en YouTube como parte 2, qué significa ser ungido y por qué era llamado Él el ungido. Para dar, hay una enseñanza que dice: dar es igual a recibir, porque Él vino a dar la vida y tantas cosas por nosotros. También está buenas nuevas de los pobres, y ahí hemos aprendido, todo esto búsquelo en TikTok y en canal de YouTube, que lo estamos sembrando, queridos hermanos, para que ustedes sigan este orden de esta enseñanza que es tan rica. Y el martes pasado hemos enseñado: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y eso lo encuentran en YouTube como Corazones Sanos. Pero en este día, espiritualmente, vamos a trabajar a pregonar libertad a los cautivos. Vamos a aprender qué significa esta palabra, pregonar, y qué significa cautivo. Entonces, espiritualmente nos preguntamos si alguien nos está pregonando, y nos preguntamos si algo nos ata, qué es lo que impide la libertad en muchas áreas de nuestra vida y qué es lo que nos tiene cautivo, ¿sí? Y vemos
a través de la historia. Cuando uno entra a la teología, vemos los acontecimientos que pasaron a los hebreos en Jerusalén y en Israel, y vemos a nuestro Señor y Salvador cómo Él se encuentra con una iglesia completamente adulterada, en donde la información espiritual estaba completamente basada en la conveniencia de los sacerdotes levitas de ese tiempo, y en este tiempo esas cosas también siguen pasando y van a pasar hasta que venga el Señor e imponga su reino perfecto para con todos los que hemos creído a pesar de tantas cosas. Pregonar. ¿Qué significa la palabra pregonar? Pero primeramente voy a decir, como siempre os digo, vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, queridos hermanos, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Y seguramente que sí. Pregonar. Pregonar es anunciar. La palabra pregonar significa anunciar. La palabra libertad es igual a una capacidad humana dada por Dios para actuar libremente por cuenta propia. Entonces, una persona que tiene libertad puede actuar libremente por su propia cuenta. Entonces, una palabra que no está en libertad no puede actuar por su propia cuenta. Entonces, cuando dice he venido a pregonar libertad, indica que en ese tiempo el pueblo de Dios, no se olviden, estaba bajo las manos y el poder del Imperio Romano. Por lo tanto, no tenían esa libertad. Un pueblo que siempre estuvo de alguna forma estaban cautivos, esclavos por otros gobiernos, y Dios no quería eso, pero eso les pasaba por consecuencia de haberse alejado de Dios. ¿Cómo nos pasa a nosotros que de repente podemos estar cautivos, ya sea por un problema financiero, por un problema matrimonial, por una enfermedad, por un problema en el trabajo, por un problema incluso con uno mismo? Yo siempre digo que la base de todas las cosas está en uno mismo, ¿sí? Adán y Eva, cuando en el jardín pecaron porque ellos quisieron. Adán le echó la culpa primeramente a Dios cuando le dijo, la mujer que me diste, pero la culpa la tenemos nosotros, ¿sí? Ustedes saben que la mujer le echa la culpa a Satanás, y también en este tiempo nosotros decimos, la culpa de Satanás que me tentó. Y eso es una mentira, porque nosotros que somos cristianos tenemos un don de ciencia dado por Dios, el Espíritu Santo, que nos reveló que a lo malo le podemos decir que no. O sea, yo tengo ahí a la merced algo que está dispuesto como para tomarlo, y digo, no quiero eso porque puede haber consecuencias. Entonces va a depender de nosotros. ¿Es fácil, pastor? No es fácil. Es una lucha que van a tener todos los cristianos hasta que venga el Señor. Por eso oramos. Ustedes vieron que el Padre Nuestro dice que no caigamos en tentación, no nos meta, que no logremos, que el enemigo no logre ese propósito tampoco. Y va a depender de la comunión que tengamos con Dios. Entonces, libertad es igual a una capacidad humana para que es dada por Dios, porque el Señor vino a poner en libertad a los que estaban cautivos. Y la palabra cautivo es igual a presos, esclavos, personas presas y esclavos, ¿sí? Primeramente vamos a ver la palabra pregonar, que significa anunciar. En 1 Corintios 9:16 el apóstol Pablo le dice a los corintios, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad, porque me haya sido un impuesto una necesidad. Y luego aclara y dice, ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Qué nos está queriendo decir acá el apóstol Pablo? El apóstol Pablo es un hombre que sabemos que primeramente perseguía a la iglesia de Cristo, hasta que le sale al encuentro en Hechos capítulo 9 el Señor, y es convertido para trabajar para él, para Yeshua, para Jesús. Él, siendo muy del partido de los fariseos y judío, él dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pero también aclara a él diciendo que hay necesidades. Él está pasando y pasó por necesidades, como suelen pasar muchos ministros de Dios, que en los primeros tiempos, en algunas etapas, depende, van a pasar por ciertas necesidades, pero aún así
tienen que anunciar el Evangelio. Por eso él dice, ay de mí si no anunciar. Entonces está diciendo, ay de mí si no pregono. Ay de mí si no empiezo a pregonar el Evangelio. Por ejemplo, yo en este día me tocaba ir a trabajar en mi trabajo secular, pero ay de mí si no vengo a pregonar, a anunciar el Evangelio en la radio. Entonces, por más problemas que pueda tener alternativamente, lo tengo que hacer porque he tenido ese llamado. Ay de mí si el domingo no preparo un alimento fresco para anunciar, para pregonar a los que por fe se acercan a nuestro ministerio de trabajo. Entonces, nosotros los hombres de Dios estamos, como nuestro Señor en Lucas 4:18, estamos anunciando, estamos pregonando. ¿Y qué estamos pregonando? Estamos pregonando libertad. Hay personas que están cautivas. Entonces, cuando ustedes escuchan una enseñanza, es muy liberadora la enseñanza. Por eso en Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. En el ámbito espiritual hay algo que sucede, aunque algunos no lo crean. Entonces, cuando uno escucha una enseñanza del principio hasta el fin, luego hay un cambio en la persona. Es más, quizá en ese momento no se manifieste, pero te puedo asegurar que en algún momento, en esa semana, en ese mes, en ese transcurso, lo que escuchaste se va a manifestar. Se va a manifestar ya sea en una liberación, en un problema financiero, ya sea en una liberación y en una libertad en el área de la salud, aquella enfermedad que nos tiene esclavos y nos quitó la libertad de muchas cosas, el Señor nos sana. Entonces, cuando somos sanados, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que hizo el Señor, pregonar, que sería anunciar buenas nuevas, dando testimonio de qué, de lo que el Señor hizo en tu vida. Eso mismo hago yo, como el Señor cambió mi vida y yo me ayudo a ponerme en cuenta con Él, y uno puede predicar, caminar, visitar amigos, hablar con muchas personas con la conciencia tranquila, con la conciencia limpia. ¿Por qué? Porque Él ha perdonado mis pecados y me ha limpiado de toda maldad. Lo que yo tengo que hacer de acá en adelante es no pecar y manejarme bajo la voluntad de Dios, porque el que me ama mi palabra guardará. Y si alguien cae, ya sea en tentación o en un pecado, la sangre de Cristo nos limpia, pero rápidamente tenemos que fortalecernos. ¿Para qué? Para no volver a caer, ¿sí? Pueden buscar esa enseñanza que está también en nuestro canal de YouTube, que se llama que un tropezón no sea una caída. En Gálatas capítulo 1, versículo 8, también el apóstol Pablo en la epístola dice a la iglesia de Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, que significa, si alguien te viene a pregonar, porque estamos hablando que el Señor en Lucas 4:18 vino a pregonar libertad a los cautivos. Acá está diciendo, más si aún nosotros, o sea, nosotros los apóstoles, los que fuimos enviados, o toda aquella persona que está predicando, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, acá vemos que es un tema delicado, porque el apóstol Pablo está diciendo que puede haber una falsa enseñanza, pero al mismo tiempo tenemos que entender que a los ángeles no se le dio el poder de anunciar las buenas nuevas, ya a los hombres nos es dado en el nuevo pacto, pero sí en el antiguo Dios usaba ángeles para anunciar palabra de Dios a muchas personas que eran profetas, hombres de Dios, a quienes se le aparecían los ángeles. E incluso en el nuevo pacto vimos que primero se le aparece a la mujer de Zacarías en Lucas 1, y también a María. A María y a Zacarías, al sacerdote, para que venga el Juan el Bautista. Entonces estaban anunciando ellos, estaban pregonando que iba a venir el Mesías. Y luego Juan el Bautista, él también estaba anunciando, arrepiéntanse. Pero acá están anunciando unas buenas nuevas. Pero él dice, si alguien te llega a anunciar algo diferente a lo que está escrito, sea anatema. Entonces, ¿cuándo es anatema?
cuando alguien está pregonando algo que está escrito en la Biblia, pero que está adulterado. ¿Qué ejemplo hay, pastor, de eso? Es que es como que, por ejemplo, nos quieran de alguna forma imponer todo lo que está relacionado con la ley de Moisés, cuando eso ya no es buena nueva, eso es algo que quedó atrás. Eso era algo que era necesario hasta la venida del Señor, y cuando Él muere en la cruz, ya todo ese ministerio levítico e incluso la ley de Moisés queda caducada. Entonces entra una nueva ley llamada la ley de Cristo. Y eso es lo que está anunciando justamente Pablo, que era antes Saulo, que defendía la ley de Moisés. Porque no había entendido el mensaje, porque no le fue dado por el Espíritu Santo de Dios. Eso le pasó a Nicodemo en Juan 3:10, eres tu maestro y no entiende estas cosas. No entendía que tenía que nacer de nuevo. Y acá en el versículo 9 de Gálatas 1 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿en qué se resume el nuevo evangelio? Se resume justamente en las buenas nuevas, en la salvación, en aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. La palabra Yeshua del griego significa el salva, el Salvador. Dios es el que salva, como Jesús. Entonces, nosotros tenemos que anunciar eso, pero también ya en la nueva ley, Él resume esto de la ley y los profetas, es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la ley. Entonces, he resumido los 613 mandamientos en dos, en los cuales son los más importantes, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si yo quiero enseñar algo diferente, soy anatema. Es decir, cuando alguien quiere imponer, yo tengo un ministerio que se llame tal, y impongo que es así, con esa área y con ese tema, y no tengo ese respaldo bíblico al 100%, entonces soy anatema. Es como que yo venga acá y diga, mi iglesia se llama el Arca del Pacto, y resulta que el arca ya caducó. Entonces soy anatema, porque yo ya no puedo predicar sobre algo que se usó en su tiempo antes, en el antiguo pacto, y ahora ya no se usa más, porque se ha partido el velo del templo y tenemos un acceso directo a la presencia del Señor. Y nuestro intermediario es Yeshua, pero con el Padre, pero acá, desde acá, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no será anatema, sería predicar del Espíritu Santo, Juan 14:26, que es el que nos recuerda todas las cosas, dice ahí, que yo os he enseñado. Amén, queridos hermanos, vamos a continuar. En 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 15 al 17, nuevamente vemos por todos lados, vemos mucha presencia espiritual del apóstol Pablo. Fue usado en gran manera, por eso vemos 14 epístolas de parte de él. Y acá nuevamente vamos a entrar al segundo ejemplo, porque ya hemos aprendido que pregonar es anunciar. Él habla de libertad y dice así, 2 Corintios 3, 15 en adelante. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero, dice el versículo 16, cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, él dice que él vino a pregonar libertad a los cautivos. Lo que está indicando en este tiempo y en ese tiempo es que directamente, si nosotros volvemos a la ley de Moisés, o algún ministro nos enseña sobre el Shabbat, sobre la fiesta del tabernáculo, y nos impone eso, ya hemos perdido la libertad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hemos sido convertidos. Por eso dice, pero cuando se conviertan al Señor, les será quitado el velo. Entonces hay personas incluso que se ponen velos en la cabeza. No se logra entender que hay cosas que ya fueron quitadas y que ya quedaron atrás. Entonces, en el nuevo pacto hay una libertad a través del Espíritu Santo. Es más,
Él escribe, deja escrito, por supuesto, Juan capítulo 3, el apóstol Juan deja escrito lo que le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3:8, y él dice así: el viento sopla donde quiere, tú escuchas su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Escucha, Nicodemo, así es aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa? Es libre como el viento. Y el viento es un oxígeno que genera vida. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es decir, yo cuando predico y quiero imponer muchas cosas de Moisés, le estoy poniendo velos a las personas, al menos que yo le aclare que lo que pasó en esos acontecimientos en el Pentateuco, de los 5 libros y en la ley, si yo digo eso fue necesario como una base de preparación, como profético, indicando el sacrificio del Cordero de Dios que va a quitar el mundo, es otra cosa. Pero si yo entro a querer ya hacer práctica dentro de mi congregación referente a Moisés, entonces dice acá que soy anatema en Gálatas 1, versículo 8. Vamos a continuar, queridos hermanos, porque cada vez se va a poner más interesante espiritualmente. Ahí vamos a volar arriba espiritualmente. Acá ya hay un epístola de Santiago. El Espíritu Santo me lleva a Santiago capítulo 1 mientras preparaba este bosquejo. Y en el versículo 25 de Santiago capítulo 1 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. ¿Por qué? Porque la base, ¿cuál es? Lucas 4:18. El Espíritu está sobre mí porque he venido a pregonar, a anunciar libertad a los cautivos. ¿Y de qué venimos hablando? Que no se puede imponer otra ley sino la ley de la libertad. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cómo es llamada la ley de Cristo? Y la respuesta es llamada perfecta ley. ¿Cómo es llamada la ley de Moisés? Una ley espiritual necesaria, profética, para que venga la perfecta ley. Y aclara y dice la ley de la libertad. Eso lo va a confirmar 1 Corintios 9. Ahora lo vamos a ir a leer. Dice, la de la libertad y perseverar en ella. ¿En qué tenemos que perseverar? En la nueva ley. ¿Cuál es la nueva ley? La ley de la libertad, que es la ley de Cristo. Ahora lo vamos a leer donde lo dice. No siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, cuando un ser humano en este tiempo es bienaventurado, cuando practica la ley de la libertad, que es la ley perfecta. Pero si un ministro de Dios y los que le siguen practican la ley de Moisés, en esta vida no van a ser bienaventurados. Eso nos quiere decir acá la palabra del Señor. Pero yo, para que quede más claro, voy a ir a la palabra del Señor a 1 Corintios capítulo 9, que es en donde nos está mandando prácticamente la Escritura, porque acá nos está mencionando el apóstol sobre una ley que es la ley de la libertad. Y dice así la palabra de nuestro Señor y Salvador. Voy a viajar para acá. 1 Corintios capítulo 9 del 19 al 21 dice así: por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 20: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, dice el apóstol Pablo, a los que están sujetos a la ley, es decir, a la ley de Moisés. Y aclara y dice, aunque yo no esté sujeto a la ley de Moisés. ¿Cómo sujeto a la ley? ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Y acá viene el versículo clave. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar
a los que están sin ley. ¿Quién eran los que estaban sin ley? Nosotros, los gentiles, los que no sabíamos ni cómo orar, según Mateo 6, 7, que hacían repeticiones sin palabra de Dios. Éramos gentiles, no conocíamos la palabra. Pero dice a los que están con ley. Entonces, ¿de quién está hablando? De los hebreos, porque ellos tenían el único pueblo en el mundo que tenía una ley dada en el Éxodo por Moisés, era el pueblo hebreo, el pueblo judío. Entonces, él astutamente se involucra, tantos como aquellos que tenían la ley de Moisés, pero no para que se queden atrapados en esa ley, porque si no iba a ser anatema él, sino para mostrarles con astucia que esa ley era un indicativo de la nueva ley, de la ley perfecta que había de venir, que es la ley de Cristo. Por eso él dice, yo estoy con la ley de Cristo, una nueva ley. ¿Y qué dice el apóstol Santiago? 1:25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad. Entonces, ¿qué vino a hacer el Señor con la profecía? Porque cuando el Señor en Lucas 4, en la sinagoga, versículo 18, aclara y dice más adelante, hoy se ha cumplido esta palabra, lo que hicieron apedrar por haber dicho esas cosas. Lo que hicieron apedrar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a mí me ha pasado, yo he tenido incluso colegas pastores y amigos que tengo que están convencidos ellos de que hay que practicar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque malinterpretaron un texto en el Evangelio de Mateo donde dice que yo no he venido a anular la ley sino a cumplirla. Creen que la ley nunca se va a anular. Y no entendía que cuando dice yo he venido a cumplirla, se cumplió en la cruz y se acabó. Se acabó. Cuando Él muere en la cruz se acaba la ley. Porque hasta ahí llegaba la ley. De ahí nace lo nuevo. Somos nueva criatura con Cristo. En Juan capítulo 8:31 dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Escuchen esto, a los que seguían la ley de Moisés. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y van a conocer la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué Él estaba queriendo hacer libre? De todo. El Señor ya sabía que a la ley de Moisés la habían convertido en un negocio y era una atadura, estaban esclavos de una doctrina, no exactamente como Dios había estipulado. Dice, van a conocer la verdad y la verdad os hará libre. En el versículo 33 les respondieron, linaje de Abraham somos. Miren, lo que los saduceos y los fariseos eran terribles. Ellos tenían la letra, pero no tenían el Espíritu Santo. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y se equivocan, que se olvidan que el linaje de Abraham terminó como esclavo en Egipto. ¿Cuántos años estuvieron como esclavos? 400 años, más la propia esclavitud de ellos mismos en su ignorancia e idolatría, caminando 40 años en un desierto. Más luego es toda esa descendencia que termina en cautiverio, 70 años a través del rey Nabucodonosor. Mas por no haber obedecido a los mandamientos de Dios y ya no daban ni los diezmos, en Malaquías 3, Dios hace un silencio por 430 años que no le habla más ni por profetas hasta que llega Juan el Bautista, pero ya estaban como esclavos del Imperio Romano. Y eso puede pasar en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando nos apartamos de su mandamiento y de lo que Él quiere para nuestras vidas. Si nosotros hacemos exactamente como Él nos manda, nosotros vamos a ser exaltados en gran manera en todas las áreas. Va a haber ataques, pero los dardos incendiarios van a rebotar del diablo. No nos podrán hacer daño, porque hay mucho poder de Dios. Él nos hace invisibles y nos hace volar como las águilas y restaura nuestra fuerza y nos da un poder que sobrepasa todo entendimiento a otras personas. No se olviden que la fuerza que tenía Sansón, este juez, no era porque él, era porque quien estaba en él.
Entonces acá, cuando lo están enfrentando ya al Señor, y a pesar que Él le dice, van a conocer la verdad y la verdad será libre, como en este momento yo estoy predicando una verdad que te va a hacer libre de si estás atrapado en doctrinas y estás haciendo incluso el Shabbat, te están llevando a un lugar que dicen que es el Shabbat, que el sábado. No es así, eso es anatema. Acá lo estamos escuchando, escucharán la enseñanza completa. Y respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Bueno, yo he venido a pregonar libertad a los cautivos. Y Jesús le respondió en el versículo 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, cuando uno viaja a Romanos 3:23 y dice, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces todos estaban encerrados bajo pecado original. Por eso es que en Juan 8, cuando le traen la mujer sorprendida en adulterio, dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No la podían arrojar, porque ellos eran los que tenían la escritura de que todos estaban bajo pecado y que faltaba el Mesías que llegue y muera como cordero perfecto, inmolado, para que seamos limpios de ese pecado. Esto es un tema, ¿no? Versículo 35 de Juan capítulo 8. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Está diciendo, están siendo esclavos del pecado y de la ley de Moisés. El hijo sí queda para siempre, como el hijo, claro. No se olviden que al Señor lo mataron por hacerse llamar hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros en Mateo 6, del 9 al 13, y Lucas 11, del 1 en adelante, cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, es porque nos fue dada una paternidad para decir Padre. Entonces, cuando uno es esclavo, porque Él vino, es cautivo, incluso de una doctrina o de una religión. Y entonces el que está como esclavo no puede quedar en la casa para siempre. El hijo sí va a quedar para siempre. Entonces nosotros, dice la palabra en Romanos 8, 16, que por el Espíritu decimos Abba Padre. Versículo 36 es el más fuerte porque termina diciendo, así que si el Hijo os libertare, le está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, mi Padre me envió y los quiero hacer libres. Y yo les digo, yo soy un hijo de Dios y les predico y les enseño para que sean libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando somos verdaderamente libres de algo, cuando el Hijo del Padre nos liberta. Yo en estos tiempos no tuvieron conversaciones que Dios puso en mi camino, en donde estas personas buscan otros recursos por creencias. Por supuesto, yo con el amor de Cristo le enseño diciendo, no, el único camino para todas las cosas, el que puede llegar y tener acceso al Padre es solamente Yeshua, es Jesús. Nadie más puede llegar al Padre. No es ni San Expedito, ni San Cayetano, ni todas las María en coche. Es solamente el que ha dado la vida por todos nosotros, que tiene el poder y la autoridad dada por Dios. Por supuesto, esto me lleva a Gálatas capítulo 5, anoten así, Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice la palabra de nuestro Señor. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué significa habéis caído? ¿Y qué significa desligaste? Lo que está diciendo la palabra es que todos aquellos, como estos fariseos que le dijeron al Señor y el mismo Señor les quería hacer libre, que siguen practicando la ley de Moisés o algo que está relacionado con el Antiguo Testamento, quedan completamente destituidos como hijos de Dios y de la salvación, de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque la salvación es la gracia de Dios, estamos en el tiempo de la gracia, que significa dádiva, que significa un regalo de Dios, nadie puede pagar eso. Por eso Romanos 6:23 dice que la paga de pecado es muerte. Entonces no había un dinero para pagar eso,
pero Él pagó por nosotros en la cruz, para que tengamos la vida eterna y para que seamos completamente libres. La ley de Moisés no podía hacer libre a nadie, pero la ley perfecta, que es la ley de Cristo que hemos aprendido, sí nos hace libre. Todo le hablan en contexto a Gálatas 5 completo, pero en el versículo 1, por ejemplo, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces Él vino a anunciar, a pregonar libertad a los cautivos. En este tiempo, muchas personas están cautivas en una religión. Por ejemplo, una de las denominaciones en donde hay más cautivos y esclavos es la romana. Eso es una gran verdad que ya salió a la luz por todos lados, a través de la escritura, a través de lo que... Y parece chocante, pero si alguien, yo les digo a los que son católicos, apostólicos, romanos, que en los cuales tengo incluso familiares míos, tienen que ser libres, porque San Pedro no es el camino y el que tiene la llave de todo es Yeshua, es Jesús. Y todos los que trabajaron para él como Pedro ya durmieron, y partieron con el Señor. Acá no está, ya no hay ningún San Pedro, no hay ningún San Expedito, no hay San Cayetano que te pueda dar algo y que pueda interceder. Nadie puede interceder por vos, nadie. Ni siquiera María, eso fue en la boda de Caná, pero ella misma dijo ahí en el versículo de Juan 2, 4 y 5, hagan lo que mi hijo les dice. Ella me está dando un consejo, no es como yo quiero o como te dicen, es como Él dice, porque el que hace el milagro es Él. Nosotros somos instrumentos nada más. Pero cuando dice ella, María, hagan lo que mi hijo me dice, os dice, Él en Juan 14 y en todos los evangelios, pero mayormente Juan 14, versículos 13 y 14, dice, todo lo que vayan a pedir al Padre en mi nombre yo daré. Entonces hay un orden. Solamente pedir al Padre en su nombre para que Él haga. E incluso si yo le llego a pedir a Cristo, a Él directamente, diciéndole, hice una enseñanza un día, Cristo dame esto, Cristo dame aquello, Cristo, y no lo recibo, ¿por qué no lo recibo? Y te morí, te vas y le decís, Señor, me cansé de pedirte y nunca me has dado nada. Y el Señor te va a poner Juan 14, hijo, Juan 14, 13. ¿No escuchaste nunca? Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, te faltó mencionar al Padre. ¿Van entendiendo, queridos hermanos? Por eso es que la verdad nos hace libre. Hay formas de pedir. A veces pedimos mal y no podemos recibir. Para ir terminando, queridos hermanos, pero eso va a poner fuerte. Acá hay un tema delicado que se está acercando. En Mateo capítulo 27, versículo 16 al 17 dice: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, si me pregunta, ¿a quién queréis que os soltare? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Yo quisiera que en este momento muchos de los que están escuchando se atrevan. Mi número de WhatsApp es 11 31 56 60 76. Si se animan, entren a YouTube, entren a Google, entren a cualquier red social o entren incluso a algún IA, algún robot cibernético, y pregúntenle, porque ellos tienen almacenado todos los libros de toda la Biblia, y vos le haces cualquier pregunta, y esto a mí no me lo creyeron, e incluso tuve algunos problemas con hermanos que se fueron a la iglesia por decirle el significado de este nombre. Porque el significado, cada nombre en la Biblia tiene un significado, querido hermano. Como Yeshua, como Moisés, y todo tiene un significado. Pero cada significado tiene un propósito, por eso quedaron con esos nombres. Y ustedes me van a mandar a mí, si se animan, y van a ver, ahora yo les voy a dar la respuesta, pero ustedes, para que vean que uno no es que viene acá a mentir, yo no me quemo las pestañas para venir a perder el tiempo, sino
para enseñar. Y tenían entonces un preso famoso, esto lo vemos en las películas, llamado Barrabás. Entonces, en la fiesta de la Pascua se acostumbraba, según la tradición hebrea, a dejar libre a un preso. Pero ¿qué dice Lucas 4:18? He venido a pregonar libertad a los cautivos, a los que están presos. En Mateo 27:21 dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. ¿Qué estaba diciendo el pueblo cuando decían dejen libre a Barrabás? Aunque ustedes no lo crean, y búsquenlo ahora en las redes sociales y van a ver que no miento. La palabra Barrabás viene del arameo, y del arameo lo tomaron del griego. La palabra Barrabás se escribe como Bar, Abá, por separado. Pero la palabra Bar, Abá, no se olviden que en Romanos 8:16 y Romanos 8, versículo 15 dice que nosotros decimos Abba, Padre. Pero acá no dice Abba, Padre, acá dice Bar, como Bar, que conocemos los bares de acá, pero se escribe Bar, Abá. Y la palabra Barrabá significa Barrabá, se escribe Bar Abá, que significa hijo del Padre. Entonces, cuando Pilato está diciendo a cuál vamos a dejar libre, el pueblo en su ignorancia, sin saber el significado de ese nombre, estaban diciendo dejen libre al hijo del Padre. Esto me trajo consecuencias con algunas ovejas que no me creyeron. Pero gracias a Dios ahora la tecnología está por todos lados. Ya no es que tan solo te vas y te compras un libro y estudias teología, sino que ahora tenemos esos beneficios. Por lo tanto, incluso yo a las personas les dije, mira, acá están estos libros, ni así. La persona cuando no quiere saber verdades, no lo va a hacer. Y eso no está bien, porque la verdad te hace libre. Ahora, ¿qué tiene de malo que signifique la palabra Barrabás, que significa hijo del Padre? ¿Quieren saber algo? Si yo hubiese estado en ese momento, en ese lugar, cuando Pilato dijo, ¿a quién quieren que dejen libre? ¿A Jesús o a Barrabás? Yo hubiese gritado también a Barrabás. ¿Saben por qué? Porque si yo hubiese gritado, dejen libre a Jesús, Jesús me iba a mirar y me iba a decir, como le dijo en Mateo 16 a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios. Cuando la Virgen María, aún siendo la Madre de Dios, quería impedir que Jesús llegue a la cruz, era un anatema, porque la obra del Señor y el propósito del Señor fue siempre llegar a la cruz. Y todos teníamos que ayudar a llegar a la cruz. Es más, le hemos ayudado a llegar a la cruz. ¿Cómo le hemos ayudado a llegar a la cruz? Con nuestras acciones, con nuestros pecados. Nadie era perfecto, nadie era santo, nadie era bueno. Todos estábamos encerrados bajo la ley, pero no la de la libertad, sino la de Moisés. Todos estaban encerrados en pecado. Incluso a él, cuando le dijeron hombre bueno, dijeron no, yo no soy bueno, mi Padre es bueno. Entonces cuando Él muere y resucita, ahí nos hace perfecto. Ahí nos hace santos, hemos sido santificados por la sangre. Hay gente que no entiende que somos santos, porque hemos sido limpiados de nuestras maldades. La historia teológica de Barrabás, queridos hermanos, que significa hijo del Padre, todo esto es espiritual y estaba hecho a propósito para esa generación y para ese tiempo. Pero quiero que sepas que ese Barrabás eras vos. Ese Barrabás era yo, que estábamos presos de un sistema completamente descarriados en nuestras vidas. Barrabás era el que merecía morir en la cruz como nosotros teníamos que morir en la cruz. Y cuando Barrabás se baja y mira hacia atrás y ve al Señor, dice, gracias a este hombre he sido libre. Y se cumple la palabra de Isaías, porque
¿Qué le quiso mostrar Dios a Israel a través de Barrabás? Número uno, que era el Hijo del Padre. Y número dos, que serían libres. Por eso Isaías 61:1 se cumple Barrabás, porque dice Isaías en forma profética: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, me ha enviado a pregonar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. ¿Dónde estaba Barrabás? Preso, en una cárcel a punto de morir en la cruz. ¿Quién ocupó su lugar? Yeshua Jesús. Según la historia teológica de Barrabás, esto muchos quizás no lo sepan, algunos sí. Barrabás, cuando se fue y se dio cuenta de quién lo hizo libre, empezó a predicar, se volvió cristiano, levantó iglesias en el nombre de Jesús, de Yeshua. E incluso luego él muere, como todos murieron, por defender la causa de nuestro Señor y Salvador. Él entendió que de ahí en adelante su vida ya era una dádiva, era un regalo de Dios, porque él tenía que morir, porque era mala persona, era un malhechor que representaba a lo que nosotros éramos. Ahora la pregunta es: ¿somos nosotros Barrabás? Y la respuesta es sí, porque somos hijos del Padre. Y la palabra Barrabás significa Barabá, hijo del Padre. El Señor es un hijo del Padre, yo soy un hijo del Padre. Miren qué simbólico, qué espiritual, y cómo el Señor prepara todo. Y nos gloriamos con esta palabra viva y eficaz que convierte nuestras vidas. Para terminar, queridos hermanos, el Salmo capítulo 68, versículo 6 dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Barrabás estaba preso, y la prosperidad que tuvo luego es la prosperidad del reino de Dios, trabajar para Dios. Pero luego aclara el Salmo y dice: mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Qué significa? No hay agua. No hay agua. Y eso es muy peligroso. El Señor dijo muy claramente en Juan capítulo 7, 38, 39: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. No vamos a andar en tierras secas, queridos hermanos. Te doy gracias, Padre Celestial. He predicado tu palabra a través de cada escritura, dando testimonio espiritualmente, sin poner nada que tenga que ver con el hombre, sino basado en las escrituras y en los significados del griego, del hebreo, incluso el arameo, que es el hebreo antiguo, para que tus hijos que quieren saber más de ti aprendan más y sean libres de toda falsa doctrina, y como hemos aprendido, que estemos bajo de la perfecta ley, que es la ley de Cristo. ¿A quién vino a pregonar libertad del Señor? Es decir, ¿a quién está anunciando esa libertad? Justamente a los que estamos presos, como un Barrabás estaba preso. Él ha dado la vida en el lugar de Barrabás, que significa hijo del Padre. Y nosotros como hijos del Padre podemos decir: Padre, ayúdanos. El Señor dijo: todo lo que pidieran al Padre, yo les voy a dar. Y yo te pido en esta hora, Padre Celestial, a ti, Padre Celestial, que les des la persona que en este momento ha llegado hasta esta instancia y está necesitando ese milagro para su vida. Perdona sus pecados, dale, Señor, ayuda, restaura su cuerpo, restaura sus órganos, sánalos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder de tu palabra.
Sabemos que para ti nada es imposible y que todo lo que tú hagas, Señor, sea para que demos testimonio. El Señor, para terminar, me dio Gálatas capítulo 5, versículo 13 me dio el Señor. Y la palabra de nuestro Señor y Salvador me dice en Gálatas capítulo 5 del 13 en adelante: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Aclara el apóstol Pablo diciendo luego: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cuando en Génesis capítulo 3 el Señor le presenta el jardín a Adán y Eva, el Señor los creó con libre albedrío. Había una libertad. Pecaron y eran oprimidos y estuvieron en cautiverio y perdieron libertad ellos y su descendencia. Pero vino el Señor a hacernos libres y nos da ese libre albedrío. Podemos decidir pecar o no pecar. Va a depender de mí, va a depender de vos, lo que hagas en la vida. Pero él aclara y lo usa Pablo para decirnos: hermanos, a libertad fuiste llamado, pero no usemos esa libertad como ocasión para la carne. ¿Qué significa ocasión para la carne? En el versículo 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la ley de Moisés. Y esa es la ley de Cristo en el nuevo pacto: amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo dijo el Señor también en Juan 15. Ahora, ¿por qué dice como a ti mismo? La respuesta es que si yo no me amo, ¿cómo puedo amar a otra persona? Porque de tal manera amó Dios al mundo, significa que Él sí se ama, que ha enviado a su Hijo. Juan 3:16, el versículo más conocido. Dios se ama a sí mismo, por eso envió a su Hijo. Y no hay amor más grande que este, que uno ponga la vida por sus amigos, dijo el Señor en Juan 15. Versículo 15 acá dice de Gálatas capítulo 5: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, qué triste, ¿no? Mira que también no os consumáis unos a otros. Competencia, egoísmo, envidia, pleitos, contiendas entre hermanos. Versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no tienen que satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne, pastor? Cómeme un buen churrasco, un bife, o a la mujer de mi prójimo. Lo aclara a continuación. Son 17 ejemplos. Y dice: porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo, no en el tiempo de la ley de Moisés. Pero si soy guiado por el Espíritu, ya no están bajo la ley de Moisés. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: número 1, adulterio; número 2, fornicación; número 3, inmundicia; número 4, lascivia;
Número 5, idolatría. Número 6, hechicería. Número 7, enemistades. Número 8, pleitos. Número 9, celos. Número 10, iras. Número 11, contiendas. Número 12, disensiones. Número 13, herejías. Número 14, envidias. Número 15, homicidas. Número 16, borracheras. Número 17, orgías. Y hay más. Por eso dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Pero si se manejan y logran dar los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, contra tales cosas no hay ley de Moisés. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cristo, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso en Gálatas 5, versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ten misericordia de nosotros, Señor. De todos aquellos que andamos con estos pecados. Sabemos que tú ya no puedes volver a morir en la cruz por nosotros. Ya pagaste, depende de nosotros. Pero sé que cuando se extienden los días es porque hay todavía misericordia. En 1 Juan 1 dice que si nos arrepentimos y bebemos tu sangre, tú nos limpias de nuestras maldades. Gracias por limpiarnos con tu sangre y con tu palabra, Señor. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por esta palabra que os he hablado, dice el Señor. Pero si por primera vez llegaste hasta este momento, en este día, anotá este día. Y no aceptaste todavía en tu corazón como Señor y Salvador a Cristo, a Yeshua, a Jesús. Te invito a que formes parte de su reino, porque está escrito así en Romanos 10. Yo te puedo guiar a que digas estas palabras. Poné tu mano en tu corazón y di conmigo: Padre Celestial, en este día me arrepiento de mis pecados, he pecado contra ti. Yo acepto como mi Señor y mi Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua, a Jesús. Mi vida pongo en tus manos. Gracias por hacerme libre. Gracias por pregonar, por anunciar estas buenas nuevas. Hoy soy libre. Estaba en cautiverio, pero tú me sacas de las prisiones, de la esclavitud. Mi vida pongo en tus manos, Señor. Mi descendencia, mi finanza. Todo es tuyo. Gracias por aceptarme en tu reino, Padre Celestial. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por haber dado la vida por mí. Tú eres un Dios de vivo y no de muertos. Amén. Si es de tu oración, acércate a formar parte en un ministerio. Déjate instruir. Pregunta, aprende de aquellos que están para guiarte. Gracias, Señor. Declaramos que habitamos al abrigo del Altísimo y que moramos bajo la sombra del Omnipotente, y que el mal no tocará nuestras vidas. Tú te encargas del devorador para que no dañe nuestras vidas, y del león rugiente, porque tú eres el león de la tribu de Judá. Eres mi Señor y Salvador, nada me faltará.
Tú eres el que me hace descansar en verdes praderas y en aguas de reposo me pastoreas. Y aunque ande en este bullo, en este mundo perdido por valle de sombra de muerte, no voy a temer porque tú estás conmigo. Y sé y declaro que tu vara y tu cayado me infunden aliento, porque tú eres el que aderezas mesa en presencia de mis enemigos, porque me has ungido con tu Espíritu Santo y mi copa queda rebosando. Me has hecho sal en la tierra que piso y luz en este mundo. Me has librado de todo mal y respeto tu voluntad. Me has dado el pan de cada día, que es nuestro Señor y Salvador, y los alimentos que necesito. Me has dado todo lo que tengo y lo que vaya a tener. Mayormente me has dado el Espíritu Santo y la vida eterna, para que sea luz en este mundo y pueda anunciar a los demás lo que tú nos anunciaste. Y estamos completamente agradecidos. Padre Celestial, las personas que han escuchado quedan bendecidas con toda bendición, para que tengan buena salud y prosperen su alma en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Padre Celestial, de esta forma nosotros estamos compartiendo, y quiero agradecer profundamente a nuestro querido Ricardo, de Distribuidora de Agua Las Nieves, que ha patrocinado este programa. Lo viene haciendo varias veces. Sabemos que cada uno da como propone en su corazón, pero esta siembra es muy importante para que esta palabra llegue a muchas almas. Podés buscarnos en nuestro canal de YouTube, en el canal de TikTok, en el canal de Facebook como Clases Bíblicas Ferreira, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador. Nos tenemos que ir despidiendo y será hasta la próxima enseñanza desde Buenos Aires, Argentina. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira. Y para los que preguntan por ahí si soy de Salto, de Santiago, de Catamarca, no, soy de Tucumán. Solamente queremos robar tu corazón para el Señor. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Bendecimos al director de la radio, nuestro querido Manuel Diego Benítez, a toda su familia. Desde ya, a toda la familia de fe también, por supuesto, a toda la audiencia. Quédate en la sintonía, en el 94.1 tu radio. Nosotros nos quedamos acá en la República Argentina, son exactamente las 11:39. Nosotros vamos a ir leyendo tus mensajes de texto. Así que nos despedimos hasta la próxima enseñanza. Lo queda registrado en nuestro canal de YouTube. Así que desde ya, bendecida vida para todos. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.